Muy buenos días al pueblo de Dios, que el Señor nos bendiga abundantemente a todos. Bienvenidos al estudio bíblico. Recuerden, hermanos, que colocamos nuestros dispositivos en silencio para que no interrumpan nuestro sagrado estudio de la palabra de Dios. Y nuevamente, esta no es la presentación. El hermano encargado de las presentaciones, vamos a descontarle este día. Me permiten un momento. Mientras tanto, preguntamos a la congregación, recordamos cuál es escucha la pregunta, por favor, concentrémonos, ¿sí? Aquí la ventaja de la temperatura que tiene el agua es que no nos permite llegar dormidos acá, ¿verdad? Así que, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el tema general? No el tema de la clase de hoy, sino el tema general que vamos a estar abordando este mes, los domingos por la mañana. ¿Cuál es el tema general? ¿Qué autoriza Dios? Así es, gracias hermano Juan, hermana Guadalupe, hermano Juan, hermano Eduardo. ¿Qué autoriza Dios en la adoración? Bien, ya encontramos la diapositiva que sí es. A ver. Ajá. Sí, ya la encontramos, ahora sí la vamos a proyectar. Que descontarle al. Sí, el que hace las diapositivas. Allí está. Ponemos entonces nuestros dispositivos en silencio para iniciar nuestro estudio bíblico y nuestro tema general, es decir, el tema que abarca todas las lecciones es ¿qué autoriza Dios en la adoración? Si alguien requiere bolígrafos, lapicero, como usted le llame, pluma, tenemos disponibles allí. No solo los niños, se me olvidó colocar ahí debajo del anuncio del hermano en el grupo de WhatsApp, todos traigamos cuadernos para que anotemos los miércoles, los domingos, en los devocionales, en todo momento que se estudie la palabra de Dios, llevemos nuestro cuaderno para tomar notas porque nuestra mente nos traiciona, nuestra memoria nos abandona y más cuando ya usted va teniendo una edad como la de este servidor. Bien, ahora sí, ¿cuál es el tema específico del domingo y que hoy vamos a repasar? Porque el domingo hicimos una introducción bastante extensa. De hecho, vieron que prácticamente no tocamos ni el primer punto, porque la introducción fue extensa, porque era necesario hacerlo para explicar la importancia de esta lección general. Ahora, nuestra lección específica, ¿recuerdan cuál es? Por allí la escuché. La adoración en el Antiguo Testamento. La adoración en el Antiguo Testamento. Y decíamos el domingo que tal vez nunca desde el primer siglo el estudio de lo que constituye una adoración, pero no cualquier adoración, una adoración aceptable, nunca ha sido más críticamente necesario que hoy día. Por lo tanto, extendíamos el domingo un agradecimiento al hermano Eduardo por pensar en este tema general y darnos la oportunidad de abordarlo. ¿Qué autoriza Dios en la adoración? Y decíamos que uno puede ver la exigencia o la demanda de Dios en una adoración aceptable durante el periodo del Antiguo Testamento, así como también durante el periodo del Nuevo Testamento. Tanto había una adoración específica, ordenada y esperada por Dios en la antigüedad, como también así es en el Nuevo Testamento. Dios ha diseñado una adoración, Dios espera esa adoración y solo aceptará esa adoración. Cuando Él habla, Él espera que la gente escuche. Aquel que no presta atención a sus instrucciones, como es llamado en el Salmo 14.1, es llamado necio, una persona que no está utilizando su inteligencia. Ahora, como ven en la imagen, en las dispensaciones patriarcal, mosaica y cristiana. Recuerde que dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de acuerdo a una ley y de acuerdo a un sistema. Bueno, de Adán hasta Jacob se utilizó un sistema, se utilizó una ley que es conocida como la ley patriarcal. ¿Por qué se le llamaba así? ¿Sabemos por qué se le llamaba así? El mismo nombre nos sugiere por qué. Porque Dios se revelaba, no deje que el predicador responda a todas las preguntas,
a quién le revelaba Dios su voluntad, porque no había voluntad escrita. Lo revelaba a través de viva voz. ¿Cómo o a quién o a quienes Dios les revelaba su voluntad? Mire el nombre y de allí usted va a saber quién. ¿A quién le revelaba? A los padres. Entonces le revelaba a Adán, le revelaba a Abraham, le revelaba a Noé, le revelaba a Jacob, le revelaba al padre de familia. Y no solamente en Israel, porque todavía no existía Israel, le revelaba a todos los padres. Luego hubo una línea, Génesis 6, que se mantuvo en la instrucción de sus padres, que venía de parte de Dios, y hubo otra línea de seres humanos que decidieron darle rienda suelta a sus propias ideas. Por eso, entonces Génesis 6 dice que había hijos de los hombres y había hijos de Dios. No había iglesia, no había pueblo de Israel, no había nacido en Israel todavía, iba a ser uno de los últimos patriarcas, entonces no era posible que existiera Israel. Estamos hablando del periodo desde Adán hasta antes de el nacimiento de la nación de Israel. A eso se le llama era patriarcal, porque Dios se revelaba a los padres. Luego de eso vino un segundo periodo. En este segundo periodo ya Dios no se revelaba exclusivamente a los padres. Vemos el nombre de ese segundo periodo que va desde Moisés hasta nuestro Señor Jesús. En esa era a quien Dios le reveló su voluntad, que luego él se la comunicó a los demás. ¿A quién se le reveló? El nombre también es sugerente. A Moisés. Entonces se escribió la ley de Moisés y esta estuvo gobernando durante 1500 años, ahora sí, a una nación en particular, a Israel. Finalmente, la era cristiana, que viene desde Hechos capítulo 2, la fiesta de Pentecostés, donde inició la iglesia del Señor y va a mantenerse hasta el final de los tiempos. Esta es la última oportunidad que Dios le da a la humanidad para hacer su voluntad y ha revelado esa voluntad ya no a los padres exclusivamente, ya no a Moisés, ahora, otra vez, el nombre sugiere, a través de quién hoy nos habla Dios, Hebreos 1, 1 y 2, a través de quién nos habla. En otros padres, en otros tiempos nos habló por medio de los padres y por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos habla por el Hijo, es decir, por Cristo. Entonces hoy yo no uso instrumentos musicales en la adoración porque eso lo pidió David, segundo de Crónicas 29-25. Hoy yo no le ofrezco sacrificios de animales porque eso le fue revelado a los patriarcas, como Adán, como Abel, que vemos que ofrece esto, Abraham también lo hace. Tampoco ofrezco incienso, no vestimos o no lucimos o no nos ataviamos los que presidimos con vestiduras sacerdotales, porque ya no estamos recibiendo revelación a través de Moisés, sino que ahora lo que nosotros hagamos en la adoración es lo que diga Cristo. Lo que diga Cristo. ¿Y dónde lo dice Cristo ahora? Lo dice a través de una voz audible, lo dice a través de dos tablas de piedra o un libro específico llamado Antiguo Testamento. No, Cristo ahora nos habla por medio del Nuevo Testamento. Es testador de un nuevo pacto. Bien, hermanos, interesante. En las dispensaciones, entonces, patriarcal y mosaica, uno puede observar adoración. Ahora, en estos dos primeros periodos de tiempo va a haber adoración autorizada y adoración no autorizada. Como hoy en día, muchos que afirmaban seguir a Jehová, aprender de Jehová, adorar a Jehová, no tenían una espiritualidad verdadera. Sus vidas y su adoración demostraban poca reverencia al Señor. Personas de mente pervertida, que ya hemos aclarado desde la semana pasada que generalmente hoy en las noticias cuando oímos de un pervertido es un pedófilo, un violador, un proxeneta. No, pero pervertido es todo el que toma lo bueno y lo vuelve malo, lo corrompe. Ese es un pervertido. Por lo tanto, alguien que toma la Biblia, toma la doctrina bíblica y la cambia, le quita, le agrega, esa persona está pervirtiendo la doctrina. Entonces, hablamos en ese sentido de personas pervertidas.
Las personas pervertidas de estos dos periodos se involucraban en adoración pervertida. Su adoración siempre va a ser como es su mente, porque no recuerdan lo que enseña Jeremías 10:23, que el hombre no es señor de su camino. El hombre tiene que escuchar lo que dice Dios y hacer lo que dice Dios. En lugar de permitir que Dios dirigiera sus vidas, que Dios prescribiera o Dios decidiera qué se debía hacer en la adoración, ellos vivían por sus propias voluntades, orgullosas y egocéntricas. Es decir, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuál fue el ejemplo que dimos la semana pasada? ¿Quién fue el primer orgulloso que dijo, yo sé que Dios mandó esto, pero yo voy a hacer esto otro porque me parece que Él debe recibir esa adoración mía? ¿Quién fue? No deje que el predicador responda a estas preguntas. ¿Quién fue el primer orgulloso? Él está solo de equipo SWAT. Cuando nadie más nos puede resolver, le preguntamos a Juan. Pero los demás, concentrémonos. ¿Quién fue el primer orgulloso que Dios ordenó una forma de adoración, pero él dijo, yo lo voy a hacer de otra manera? Me parece que de esta manera también él me lo tiene que aceptar. Y se estrelló porque Dios no aceptó su adoración. ¿Recuerdan quién fue ese primer orgulloso? El primer nombre pervertido, maligno, rebelde, orgulloso de la historia bíblica, hermanos, ¿quién fue? ¿Adán? ¿Fue Noé? Fue el hijo de Adán. Gracias, hermana Senia, estamos más cerca. Fue un hijo de Adán. ¿Cómo se llamaba ese hijo de Adán, hermano Eric? Satanás dice. Ya le soplaron. Bien. Caín, hermano, un hombre que no se nos debe olvidar porque ese hombre fue un pervertido. Es decir, Dios dijo que la única manera de que hubiera perdón de pecados, que hubiera justificación, era que hubiera derramamiento de sangre. Pero ¿qué llevó él? Llevó, por decirlo así, ¿verdad? Porque no lo especifica, zanahorias, lechugas, remolachas, tomates. Y hermano, aunque eso es maravilloso y las mejores se cosechan en esta zona donde vivimos, lo lamentamos por los hermanos que vivan en otras zonas y en otros países, eso no era lo que quería Dios, porque ni el tomate, ni la lechuga, ni el repollo, ni la remolacha, ni similares, el producto del campo, no puede derramar sangre. Tenía que llevar lo que Dios había pedido. ¿Qué había pedido Dios? Lo que llevó Abel, el hermano de Caín. Porque Hebreos 11:4 dice que él ofreció eso por la fe. Y si lo ofreció por la fe, y Romanos 10:17 dice que la fe es oír la palabra de Dios, entonces si él llevó de su rebaño, quiere decir que la palabra de Dios había decidido que había que llevar ese animalito del rebaño, no producto del campo, sino ese animalito de lo mejor del rebaño. Como Abel sí lo hizo, como Dios lo instruyó, la adoración de Abel fue aceptada. Y eso es una lección para nosotros. Como Caín no aceptó el plan de Dios, no escuchó la palabra de Dios y llevó lo que él quiso, entonces su adoración no fue aceptada y él también fue rechazado. Complacer a Dios, el Creador, el hacedor de todas las cosas, estaba lejos de ser la motivación del hombre en esta época. Él no siempre era el propósito, la meta de la adoración humana. Y frecuentemente, en lugar de que Dios fuera la audiencia, más bien el hombre quería ser la audiencia. La adoración me debe complacer a mí. La adoración me debe gustar a mí. Eso de cantar sin instrumentos de música, qué pereza. A mí no me gusta, entonces agrego instrumentos de música. A mí eso del jugo de uvas no me parece, no me gusta el jugo de uvas. ¿Por qué no usamos mejor jugo de naranja? Me gustan los cítricos. Entonces, note que en la adoración el hombre empieza a creerse la audiencia y no entender que la audiencia es Dios. Probablemente para algunos la crítica era la misma que hay hoy día, en general, que es, no saqué nada de la adoración hoy, no sé para qué fui. En lugar de ir a adorar, estas personas iban a las asambleas a ser entretenidos, iban a las asambleas a ser espectadores, a ver actuaciones, a ver shows. ¿Por qué cree usted que en algunos lugares
y esto se está transmitiendo públicamente, así que probablemente hiera algunas susceptibilidades, pero hermano, nosotros tenemos que dar gloria a Dios y no dar gloria al hombre. Nosotros tenemos que servir a Cristo y no servir a los hombres. ¿Por qué cree que en algunos lugares, hermanos, para la adoración la iglesia no canta, sino que ponen un coro a cantar? Mientras que todos los demás escuchan, incluso al final aplauden, como si estuvieran en el cine, como si estuvieran en el teatro, como si estuvieran frente a un discurso de un político. Poco falta para que después del sermón la iglesia se levante y aplauda. El aplauso está relacionado con el espectáculo, está relacionado con el show y nosotros no somos la audiencia. Si alguien tuviera que aplaudir, ese sería Dios. Y la Biblia no dice que Él aplauda porque siervos inútiles somos. Incluso haciendo lo que deberíamos hacer, no alcanzamos nunca la perfección. Así que Él aplaudiría la perfección y nosotros nunca le vamos a ofrecer perfección absoluta. Bien, se reunían estas personas para presentar sacrificios y ofrendas, pero era realmente para dar alabanza a Dios, para elevar el nombre de Dios sobre todo. ¿Era su adoración centrada en el hombre o centrada en Dios? Un requisito, hermanos, de la adoración es, y siempre ha sido, que el adorador derrame alabanzas a Dios desde un corazón, ¿recuerdan el término? Desde un corazón puro, es decir, un corazón limpio. ¿Y quién tiene un corazón puro y limpio? El que viene con la actitud correcta. No llegamos con el orgullo de Caín. No llegamos con la indiferencia y el poco me importa de Nadab y Abiú. Sabemos que el Señor ha ordenado este fuego, pero llevemos cualquier fuego vale igual. Incluso si usted ve en el contexto de Levíticos 10, si sigue leyendo después de la muerte de Nadab y Abiú, lo primero que el Señor prohíbe es que beban o ingieran bebidas alcohólicas antes de ministrar. Estaban Nadab y Abiú alegres, como decimos en Panamá, con el alcohol y por esa razón se confundieron en cuanto a cuál era el fuego que debían presentar, muy probablemente. ¿Qué sucedió con ellos? Fueron en el mismo momento ejecutados por la mano de Dios a través de un fuego que los consumió. Un requisito de la adoración es y siempre ha sido derramar alabanzas ante Dios, pero con un corazón puro, actitud correcta, espíritu correcto. Otro requisito de la adoración aceptable es, y siempre ha sido, hermanos, que el adorador derrame alabanzas a Dios desde un corazón puro, desde un corazón sincero, con la actitud correcta, pero también de la manera aceptable y autorizada. Anote eso, por favor. Primer requisito, que sea con un corazón puro. Pero el corazón puro no es suficiente. Aparte de adorar a Dios de manera sincera, de manera alegre, de manera voluntaria, tenemos que hacerlo como Él lo ordenó, de manera aceptable y autorizada. ¿Y qué es hacerlo de manera aceptable o autorizada? Hacerlo en el tiempo que Él ha decidido, hacerlo en el lugar que Él ha decidido y hacerlo con los actos que Él ha decidido. Entonces, los domingos yo no me quedo en casa. Los domingos yo voy primero el domingo es el día designado por Dios, el primer día de cada semana. La iglesia del Nuevo Testamento adora. Por lo tanto, yo no voy a tomar la cena el lunes, el miércoles, el jueves, no voy a ofrendar el martes, no voy a ofrendar el sábado. ¿Cuándo voy a adorar a Dios? Voy a hacerlo el domingo. A esto quiero hacer una aclaración. Por supuesto, hermanos, que el miércoles cantamos alabanzas, hacemos oración. Y en ese sentido, de manera general, se podría decir que eso es adoración. Pero para ser más precisos, el domingo es el día que se llama adoración y sobre todo no esta sección, sino la que viene después del receso, porque lo que se hace el domingo no se puede hacer otro día. La cena del Señor no se puede servir otro día. La ofrenda no se puede dar otro día. Entonces la adoración tiene que ver con el tiempo, el lugar y los elementos que Dios ha decidido.
El miércoles la iglesia dice, vamos a hacer oración y clase nada más. Hoy no vamos a cantar. La iglesia lo puede hacer. O la iglesia puede decir, vamos a orar y vamos a cantar, pero no va a haber estudio bíblico. La iglesia lo puede hacer un miércoles, un viernes, un sábado. Pero el domingo la iglesia no puede decidir qué se va a hacer. El domingo hay que hacer lo que el Señor ha prescrito. Por eso es que particularmente a la adoración se refiere a los 5 elementos o 5 actos que se hacen el primer día, juntos, el primer día de la semana. Y lo hacemos en la iglesia, es decir, con toda la membresía, con todos los hermanos. No lo hacemos en nuestra casa. Muchos han afirmado la falsa doctrina de que la adoración depende solo de la actitud del corazón. Que después que usted sea sincero, no importa la manera en la que usted cante, si lo hace con instrumentos musicales o no, no importa si usted brinca, salta y grita, no importa si usted hace como la Iglesia de Cristo o hace como los demás grupos religiosos. Dice, después que usted lo haga de corazón, Dios lo va a aceptar. Pero, hermanos, no es así. Algunos dicen que no importa cuando participemos de la cena del Señor o de la ofrenda, que no importa tampoco si uno adora con la iglesia o uno adora a nivel personal solo con su familia, o que no importa cómo uno adora. Imagínense, hermanos, que ha habido la creencia, y lo he enfatizado a veces en la dirección de la cena del Señor, pero lo hago nuevamente aquí. Ha habido no sé si enseñanza, si ha sido desde el púlpito, estamos desde 1987 en la iglesia, y creo que nunca he escuchado que desde el púlpito se diga que los hermanos se deben abstener de comer la cena del Señor. Creo que no se ha hecho desde el púlpito, pero de alguna manera se ha proliferado el pensamiento de que se puede venir a la adoración y no participar de la cena del Señor. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde dice la Biblia si estás mal, si te peleaste con don Eduardo, si te peleaste con Juan, si te peleaste con Rachel? En la adoración no participes de la cena del Señor. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia en 1 Corintios 11, 23 al 30 dice, pruébese cada uno a sí mismo, entonces, ¿qué dice? Absténgase. No, dice, coma del pan y beba de la copa. Entonces, hermanos, ya está bueno de que los cristianos digan, puedo pecar abiertamente, puedo andar mal y lo que hago es que el domingo no participo de la cena y ya, listo. ¿Dónde ha dicho Dios que todo se resuelve con no participar de la cena? Si usted no va a participar de la cena, tampoco ofrende, tampoco cante, a la hora del sermón váyase por allá afuera a hacer alguna otra cosa, no haga las oraciones, no haga nada. Porque si Dios ha dicho que en la adoración hay que orar, hay que cantar, hay que ofrendar, hay que tomar la cena y hay que escuchar la palabra del Señor, para poder que yo diga que adoré cuando yo salgo por esa puerta, tengo que haber cumplido los 5 elementos. Si yo digo, este no, estoy siendo como Caín. Voy a darle a Dios 4 elementos. Él dijo 5, pero yo le voy a dar 4. Pero alguien dirá, pero hermano Rolando, ¿cómo voy a tomar la cena del Señor si estoy en unión libre con mi marido o estoy en unión libre con mi mujer? ¿Cómo voy a participar de la cena del Señor si estoy enemistado con don Eduardo? No le hablo. Ciertamente, hermanos, no debemos adorar en pecado. Pero note que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque el que está en pecado lo que tiene que hacer es, ¿qué dice la Escritura? Hechos 17:30. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar la decisión de casarme, tengo que tomar la decisión de abandonar esa relación ilícita, tengo que tomar la decisión de ir donde el señor Eduardo y decirle, perdóneme, no debí haberle quitado el habla, no debí haberme involucrado en esa pelea con usted, no debí haber hecho ese pecado, pero Dios, perdóname. ¿Y qué dice la palabra? Que su sangre, si confesamos nuestros pecados, su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Qué abogado tenemos para el Padre? Jesucristo, el justo, 1 Juan 2, 1 y 2. Entonces yo debo tener la confianza que si yo tengo mi esposo, mi esposa,
mi hijo y yo tuve una dificultad con él antes de venir a la adoración o en la semana, o con mi hermano en Cristo, o con mi vecino, pero yo voy arrepentido y hago lo correcto, que Dios me va a perdonar cuando yo me arrepienta y le confiese a Él mi pecado. Y debido a que Él cumple, hermanos, sus promesas, y debido a que no hay pecado que pueda vencer el poder de la sangre de Cristo, yo puedo venir a la adoración y participar plenamente de la adoración, dándole al Señor lo que Él me ha pedido. Me ha pedido 5 actos, le doy 5 actos. Pero busque la Biblia, hermano, sobre todo el Nuevo Testamento, de cabo a rabo, como decimos en ese lenguaje coloquial. Y no va a encontrar un lugar que diga, si estás en pecado, no comas la cena. No, dice, si estás en pecado, arrepiéntete, confiésale al Señor tu pecado, Él te perdonará y podrás venir y adorar a Dios plenamente. Hermano Eduardo Mercado. Como hay 2, tengo que decir el apellido. Se me olvidó. No. Bueno, el enemigo de Dios siempre ha usado la Biblia o la Escritura para conveniencia o para pervertir la voluntad de Dios. El hombre que es conocido como que quizás descubrió, realizó instrumentos musicales, es un descendiente de Caín. Y hasta donde nosotros sabemos, ningún descendiente de Caín era bueno. Entonces, luego llega David y permite o pide que a Dios se le adore a través de instrumentos musicales. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que la voluntad de Dios es inquebrantable, se mantiene, pero ¿qué ha hecho el hombre? Toma la misma escritura para conveniencia, para justificarse. Mateo 26:30 dice que después de haber cantado el himno, salieron al mundo. ¿Qué me da a entender? Que cuando llega Cristo, las cosas cambian. Y no se ve a la iglesia primitiva utilizando este tipo de instrumentos como la adoración hacia Dios. Ya hay un cambio, pero hoy en día hay gente que se encierra en el texto Salmo 150 para su propia conveniencia. ¿Cuál es la razón? Cantar así sin instrumento como que es muy aburrido o como que a Dios no le agrada, pero eso es un pensamiento errático. Entonces, lo que Jesús nos enseña y la iglesia primitiva nos enseña que la adoración a Dios es organizada y es como Él dice, no como nosotros queramos o nosotros pensamos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Así es. La adoración, hermanos, es una parte muy vital, es una parte central, es una parte esencial de la relación del hombre con su hacedor. Por eso, hermanos, nosotros dejamos de lado nuestros quehaceres en casa, dejamos de lado nuestras otras obligaciones con otras personas. Por eso nosotros, hermanos, no nos hemos quedado con nuestros sobrinos, con nuestras tías, con nuestros abuelos el día de hoy. Nosotros hemos venido a este lugar para adorar juntamente con la iglesia porque entendemos que nuestra relación con Dios depende de que obedezcamos estos mandamientos de parte del Señor. A través de la adoración, nosotros mostramos nuestro amor por Dios, le rendimos homenaje, entramos en una cercana, estrecha comunión o amistad espiritual con Él, con Dios. Hay más en la adoración, hermanos, que simplemente sentarse en una sala de estar como esta, en un edificio, por muy bonito, grande y maravilloso que pueda ser. Hay más, hermanos, que simplemente cumplir con ciertas formalidades, como si fuera una liturgia, o incluso actuar piadosamente, es decir, muy cariñoso, muy pacífico, muy amable, muy reverencial durante todo el servicio. No, es mucho más que eso. La importancia de la adoración se ve prácticamente desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, es decir, toda la Biblia. La palabra adoración en sus diversas formas aparece casi 200 veces en la Biblia. La adoración es una obligación, pero también es un privilegio grandísimo, exaltado. Es una gran bendición, hermano, porque la adoración es lo que hacen los ángeles delante del Señor. Seres espirituales muy superiores a nosotros en inteligencia, en fuerza y poder, y sobre todo en santidad.
Y lo que ellos hacen en el cielo ante la presencia del Señor, el Señor nos ha dado el privilegio de que lo hagamos nosotros, siendo pecadores, siendo imperfectos. Dios nos permite adorarle cuando nuestros pecados, cuando nuestras fallas y nuestros errores podrían ser un motivo para decir, yo de esas manos impías y pecadoras no quiero nada. Pero mire que Dios espera a Stephanie, a Juan, a Senia, a Eduardo Mercado, a Eduardo, a Guadalupe, a Eric, a Rolando, para que adoren. Dios espera a Rachel, Dios espera a Levis para que le adoren, a pesar de que somos seres imperfectos. Dado que esas cosas en el Antiguo Testamento fueron escritas, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza, y puesto que, como dice la palabra en 1 Corintios 10:11, lo tenemos en pantalla, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Examinemos en el tiempo que nos resta la adoración del Antiguo Testamento. La semana pasada se me olvidó poner esta presentación. Oye, que lleva tiempo hacer esto, pregúntale al hermano Eduardo, y luego uno se le olvida ponerla. Ya despedimos al de las diapositivas, contratamos uno nuevo y ya ve usted que está mejorando la situación. Bien, la adoración en el Antiguo Testamento es el título de esta lección. La próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo probablemente otra. Aunque el hombre es por su propia naturaleza una criatura adoradora, aparte de la revelación de Dios, es decir, el hombre sin la revelación de Dios, aunque él tiende a adorar con una adoración. Si el hombre no tiene, voy de nuevo, si el hombre no tiene la revelación de Dios, si el hombre no consulta la revelación de Dios, si el hombre no se sujeta a la revelación de Dios, aunque el hombre tiene ese instinto natural de adorar, ¿qué va a ofrecer el hombre? Una adoración, ¿recuerdan la primera palabrita? Pervertida. Pervertida. Recuerden, el hombre sin la revelación de Dios, sin sujetarse a la voluntad de Dios, cuando va a adorar, lo que ofrece es una adoración pervertida. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso, hermanos, en el cristianismo no es yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mí me gustaría. No. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la voluntad de Dios revelada, que es su palabra? Por eso nuestro primer punto es una pregunta. ¿Es aceptable ante Dios cualquier tipo de adoración? ¿Es aceptable a Dios o ante Dios cualquier tipo de adoración? El hombre siempre ha sido un ser religioso. Vemos a través de la historia, vemos a través de diferentes disciplinas humanas de conocimiento que cualquier civilización y cualquier nación ha tenido su propio dios o dioses, su propio altar o altares. Incluso el humanista ateo tiene una religión. ¿Por qué? Porque el humanista adora a quién. Lo dice la propia designación. El humanista, ¿a quién adora? Adora al hombre, así que él también tiene su propia religión. Este servidor duda que haya existido alguna vez una nación que no adorara algo o adorara a alguien. Y así como los justos se vuelven más y más como Jehová, quien se reveló en su palabra, los que iban detrás de la idolatría de adorar a la luna, al sol, a las estrellas o adorar al propio hombre, ¿ellos qué hicieron? Se volvieron más y más como quién. Si el verdadero adorador se vuelve más y más como Jehová, porque adora a Jehová, el idólatra se vuelve y el ateo se vuelve más y más como qué, como lo que él adora. El hombre se volverá más como sí mismo, o el hombre se volverá como la madera, como la cerámica, como el oro y la plata, los materiales que usa para crear sus ídolos. Cuando el hombre abandona la revelación y la inspiración y busca responder las preguntas más importantes de la vida, siempre termina en perversión.
Vamos a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, 18, hasta el 25, por favor. Hermano Eric. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Sí, 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 vamos bien. 1, 18 al 25. 1:18, ¿no? Sí, hasta el 25. De toda impiedad e injusticia de todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios e incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Note que aquí está hablando de la humanidad en general y está hablando de la humanidad en general desde el principio. Hermanos, no sé si lo hemos meditado. Cuando Abraham llegó a Egipto y el rey, el faraón, se interesó en su mujer, él dijo que era su hermana porque tenía miedo que lo mandaran a matar para que enviudara a Sara y quedarse con Sara. Y luego cuando el faraón reacciona ¿por qué? ¿Recuerdan esa historia? No vamos a ir allá porque el tiempo no nos lo permite, pero reacciona, hermanos, porque Dios en sueños le dice, esa mujer es mujer de un profeta. Y le vuelve a acontecer en otra ocasión con el rey Abimelech. Y nuevamente lo mismo, dice otra vez que es su hermana porque tiene miedo que lo maten y se queden con la mujer. Y entonces como es su hermana, bueno, lo toman de cuñado, se llevan a la mujer. Pero antes de tocar a Sara, Dios se le revela a Abimelech. Y Abimelech le reclama fuertemente a Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Dios me ha dicho que no la toque porque si la toco va a venir maldición sobre mi casa y sobre mi tierra. Hermano, Abimelech no era del pueblo de Israel. Ni siquiera existía el pueblo de Israel. El faraón mucho menos era del pueblo de Israel. No existía el pueblo de Israel. Más adelante en la historia vemos que Moisés consigue un suegro en el desierto. ¿Recuerdan, hermana Senia, cómo se llamaba el suegro de Moisés? Si alguien más responde, le van a tocar todas las preguntas hasta el final. Aquí no se permite ayuda hasta que se pida ayuda. A ver, ¿se acuerda cómo se llama el suegro de Moisés? Se llamaba, ya no existe. ¿Recuerda, hermana Guadalupe, cómo se llamaba el suegro de Moisés? ¿Recuerda, hermana Stephanie, cómo se llamaba el suegro de Moisés? El SWAT. Jetro, hermano. Jetro no era del pueblo de Dios, pero dice que era sacerdote en Madián. No sabemos nada acerca de Melquisedec. Dice que era rey de Salem, pero era también sacerdote del Dios Altísimo. Balaam, ¿recuerdan a Balaam? Siempre recordamos a Balaam porque a Balaam
le mandaron una profetisa bastante particular. ¿Quién fue la profetisa que le habló a Balaam? Un asna. El asna sobre el cual iba le habló. ¿Por qué me golpeas? Oye. Y Dios le abre los ojos y ve que es que el ángel de Jehová estaba con su espada así desenvainada y la mula dice que voy a ir yo para allá. Pero el hombre creía que era que el animal no quería y le estaba pegando y Dios le da la capacidad en ese momento al animal de hablar y le dice, ¿por qué me pegas? Mira para allá. Y el hombre entonces ve al ángel de Dios. Balaam no era del pueblo de Dios, pero Dios se reveló a través de Balaam. Yo no sé si estamos conscientes de que en la era patriarcal, Dios no solamente le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a Enoc, a José. Hermanos, Dios también le habló al faraón, también le habló a Abimelech, también le habló a Balaam. Le habló a personas de otros pueblos. Entonces, allí es donde entendemos el versículo 21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios. Sí lo conocían, pero ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se llenó de tinieblas. En este caso, tinieblas se refiere a maldad y también se refiere a ignorancia. Cuando el hombre dice voy a usar instrumentos porque yo quiero, que el Nuevo Testamento no me lo autoriza, cuando yo voy a poner a la mujer a predicar frente a la iglesia, aunque Dios no me lo autoriza, cuando yo voy a participar de la cena el jueves, aunque Dios no me lo autoriza, o voy a participar de la cena del Señor una vez al año, aunque Dios no me lo autoriza, voy a añadir a la ofrenda el diezmo, aunque Dios no me lo autoriza. ¿Qué pasa con esa persona? Se ha envanecido en su razonamiento y su necio corazón ha sido entenebrecido, hermano. Solo donde la luz del evangelio brilla es capaz la humanidad de superar esa degradación espiritual. Aquello que el hombre reverencia, ama y obedece supremamente es su Dios. ¿Sí? Así sea su mamá, su papá, su esposo. Si yo no estoy aquí porque quiero seguir en el pecado con mi mujer, entonces mi mujer es mi Dios. Si yo no estoy aquí porque sé que estoy en pecado con mi esposo, entonces, o mi pareja, el varón que está en mi casa, entonces mi Dios es ese hombre que está en casa. Si yo no vengo a adorar a Dios porque estoy siguiendo a mi mamá, estoy siguiendo a mi papá, entonces mi Dios es mi mamá y mi papá. Hermanos, no hay que dar a Dios servicio de labios, dice, o sea, solo lo que decimos, sino que tiene que ser desde el corazón. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Mateo 15:9. Yo no voy a obedecer a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, por encima de lo que Dios ha ordenado. Porque aquel a quien yo obedezca, ame y reverencie o respete, ese será mi Dios, ese será el objeto de mi adoración. Él puede determinar que no va a adorar a Jehová, no va a adorar al verdadero Dios, pero a alguien va a adorar. El hombre siempre adora a alguien o a algo. ¿Y cómo lo va a hacer? Esa persona o esa cosa va a tener la máxima prioridad en su vida. Si yo estoy ahorita mismo en una cancha de fútbol, el fútbol será para mí mi Dios. Es así, hermanos. Algo va a tener la lealtad suprema del hombre, algo va a llenar ese vacío en su corazón y vida que queda cuando no reverencia al verdadero y magnífico Dios. Porque, hermanos, el hombre necesita adorar. Dice el Salmo 96, 4 y 5, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dice también la Escritura que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso buscamos que adorar. Porque nuestro corazón sabe que hay algo o alguien a quien debemos adorar. El hombre tiene un sentimiento por lo sagrado, un sentido por el deber espiritual y su conciencia apunta a la existencia del Todopoderoso. Por eso dice el versículo 20, de modo que no tienen excusa. Me refiero a Romanos capítulo 1. Ahora, ¿qué es adoración? La palabra adoración originalmente proviene del latín, o sea, nuestra palabra en español, adoración, proviene del latín. Ese latín lo tenemos en pantalla, no tiene que aprendérselo, adorare.
originalmente proviene de adoratio. Y este término latino se compone de dos partes, como ven allí. Ad, que significa a o hacia, y orare, que significa hablar, orar o suplicar. Por supuesto, el honor supremo debe ser dado ¿hacia quién? Hacia Dios, porque solo Él tiene un valor supremo, solo Él es digno de suprema alabanza. Salmo 96, versos 4 y 5. En el Antiguo Testamento, la palabra Hishtahabá, ¿sí? A ver, me fui hacia atrás. Yo estaba allí, ¿cierto? Ahora allí está. Bien, no tienen que anotar esa palabra en hebreo, no venimos aquí a aprender griego y hebreo, solo es el término que se utilizaba. En el Antiguo Testamento, esta palabra, hishtahabá, literalmente indica una inclinación hacia abajo, postrarse uno mismo, representado como el acto, o lo representaba el hebreo, en acercarse a la presencia magnífica de Dios. Por eso, hermanos, en la Escritura encontramos pasajes como Génesis. Mire, los voy a poner acá porque voy a ir muy rápido, el tiempo se ha agotado. Génesis 24:52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿qué hizo? Se inclinó en tierra, o sea, un acto de adoración ante Jehová, dice. Luego, segundo de Crónicas 7:3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Dice, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Noten las partes del pasaje que tienen énfasis, ¿no? Segundo de Crónicas 29, ese era el segundo de Crónicas 7:3. Tenemos también segundo de Crónicas 29:29. Y cuando acabaron de ofrecer, ¿qué hizo el rey? Se inclinó, pero no solo él, también todos los que con él estaban y adoraron. La palabra griega correspondiente, la palabra de la cual se traduce adoración en el Nuevo Testamento, en griego es proskuneo, que literalmente significa besar hacia, indicando hacer reverencia, postrarse, mostrar profundo respeto. Y aunque solo el nombre de Dios es grande, Malaquías 1:11 y 12, aunque solo Él es Dios, Primero de Reyes 18:21, y aunque solo Él debe ser adorado, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, los tenemos en pantalla, y aunque no todos los descendientes de Dios lo adoran, asombrosa y lamentablemente ellos solo cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La adoración así, hermanos, es compuesta de ciertas actividades específicas, definidas, prescritas, en las cuales el cristiano se acerca y tiene comunión en su corazón y espíritu con su Creador. Juan capítulo 4, versículo 24. El espíritu propio del hombre alcanza a Dios, a quien alaba como la encarnación y la fuente de vida, fuerza, justicia, amor y gracia. Los redimidos alaban y glorifican a Dios por su gran e incomparable regalo. ¿Cuál fue el más grande regalo que Dios le hizo a la humanidad? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que fuera maltratado y crucificado y diera su vida por cada uno de nosotros. El estudiante bíblico responsable puede observar que no todo lo que uno hace es adoración, cuya perversión de la enseñanza de Dios permitiría que cualquier cosa que uno haga, hasta tomar café o comerse un emparedado, ojalá hubiera emparedados hoy para no en la adoración, para comer en el receso, para que todo eso fuera adoración. Me estoy comiendo este emparedado y es adoración, me estoy tomando este café y es adoración. No, adoración es lo que Dios ha prescrito, lo que Dios ha autorizado, diciendo qué tiempo, en qué tiempo, en qué lugar y qué cosas exactamente tenemos que hacer. Y hermanos, solo Dios es digno de alabanza en nuestro tercer punto, porque dice la Escritura en Deuteronomio 8:19 que terribles consecuencias aguardan o esperan a aquellos que se niegan a valorar a Dios, ya sea
en sus palabras o en su práctica. Dice este texto: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si no vienes a adorar a Dios porque prefieres adorar a tu marido, prefieres adorar a tu mujer, prefieres adorar a tus hijos, prefieres adorar a tu jefe, prefieres adorar a tus vecinos, prefieres adorar al fútbol, prefieres adorar a tu cama, prefieres adorar a cualquier otra cosa o persona, yo te lo afirmo hoy, dice Dios, que me voy a encargar de que perezcas. Quizás no nos va a caer fuego del cielo como Nadab y Abiú, pero hay un infierno de sufrimiento eterno que está esperando a aquellos que hoy, pudiendo adorar a Dios, no le quieren adorar, no están dispuestos a adorarle. Dice también la Escritura, hermanos, en Éxodo 25, no te inclinarás a las imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que también sepas que si no me quieres adorar, no solo vas a pagar tú, sino que la consecuencia de tu maldad irá sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y sobre tus tataranietos. Visitaré o llevaré castigo y llevaré consecuencias sobre tu casa hasta tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. ¿Quién quiere maldición de parte de Dios? ¿Quién quiere castigo de parte de Dios? Yo creo que ninguno de nosotros queremos adorar a nuestro Dios. Hermanos, Dios es el único Dios verdadero y viviente que nos habla a través de su Hijo. Dios también, hermanos, es santo. Dios es el creador. Dios es amor. Dios merece nuestra adoración. Pero algunos, lamentablemente, no reconocen esto y no van a adorar verdaderamente a Dios. Por eso vemos en la Escritura que algunos han elegido adorar árboles, rocas, ríos y otros objetos. También hemos visto que han adorado al sol y a otros cuerpos celestes o a otros astros, como los planetas. La gente de Listra dijo acerca de Pablo y de Bernabé: dioses han descendido y a nosotros, y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Por supuesto, Pablo y Bernabé rechazaron esa adoración y dirigiéndose a estas personas le dijeron que adoraran al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Job, hermanos, se negó a besar la mano de cualquier hombre o inclinarse ante el sol o ante la luna, porque hacer tal cosa es practicar la idolatría. Job capítulo 31, versos 26 al 28. Otros hermanos han adorado a hombres. En aquel tiempo adoraban a el emperador. En ciertos países adoraban a sus reyes. También en cuarto lugar, incluso otros han adorado a los demonios. Hay una iglesia de Satanás, ¿sabía? Hay una Biblia satánica, ¿sabía? Sí. Hay gente dedicada a la adivinación, a hablar con los muertos, a hacer actos de magia o supuestamente tener ciertos poderes para castigar o para bendecir y cobran por ello. Estas personas están adorando a los demonios. En quinto lugar, algunos han adorado a sus casas y tierras. Están aferrados a sus posesiones materiales y dicen: no, que voy a adorar yo a Dios. Si me voy a adorar a Dios, pierdo mi tierra. Si voy a adorar a Dios, me roban en mi casa. Si voy a adorar a Dios, pierdo esto y pierdo aquello terrenalmente. Bueno, no hay problema. Jesús dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su tierra, su casa, sus cosas, en lugar de adorarme, sepa que todo eso lo perderá. Pero también sepa que el que deja todo eso atrás por venir a adorarme, da prioridad el primer día de la semana a mi adoración, sepa que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A eso decimos amén. ¿Cuál debe ser entonces la actitud del adorador? Pues ya lo veremos la próxima semana, si no el hermano no me va a permitir más dar clases porque me tomo más tiempo del que hemos pactado. Recuerda, hermanos, Mateo 15:9, la única manera de adorar a Dios correctamente es hacerlo, y recuerda los dos primeros requisitos, con un corazón puro, es decir, la actitud correcta. Pero también, aunque seamos muy sinceros,
aunque tengamos un corazón muy dedicado, muy temeroso a Dios, no es suficiente. Hay que agregarle, hacerlo como Dios lo ha ordenado. Solo si la adoración viene de un corazón puro y se hace conforme a como Dios lo ha ordenado, solo así, al igual que en el caso de Abel, nuestra adoración será recibida y nosotros también seremos aceptados delante de Dios. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 1, la adoración en el Antiguo Testamento. El Señor les bendiga grandemente. Si hay alguna pregunta o comentario, es bienvenido en este momento. Si no, vamos entonces al receso. Vamos al receso, hermanos. Dios les bendiga.